Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Están bien? Gloria a Jesús. Pues hoy les invito a leer la palabra conmigo. Vamos a leer la palabra del Señor en algunos versículos que ya conocemos muy a menudo. Y yo quiero que ustedes ahí sentaditos, donde quiera que estén, escuchen esta palabra porque Dios te va a hablar en el día de hoy. Amén. Amén. Vamos a leer los famosos versos. Y cuando ya los lea, ya usted va a saber por qué son famosos. Porque sinceramente estos versos son bien famosos en el cristiano, en toda vida cristiana. Amén. Vamos a leer un verso en Josué y vamos a leer un verso en Filipenses. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Dios mío, te pedimos que tú pongas palabras en mi boca para hablarle a esa audiencia que está escuchando ahora mismo, Señor. Espíritu Santo, toma el control y háblale a aquellos que necesitan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En el nombre de Jesús cancelamos toda hechicería, brujería, maldiciones, toda influencia satánica, todo lo que se mueve que no es de Dios, lo cancelamos por el poder de la palabra para que no vaya a ser ninguna oposición a la palabra de Dios. Amén. En el nombre de Jesús nos cubrimos con la sangre de Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Josué 1:9, que es bien famoso: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. Amén. Entonces vamos a leer el famoso verso Filipenses 4:13. Amén. Y dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Esos son los famosos versículos que vamos a estar hablando hoy. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor me ha dicho: mi sierva, quiero que le leas esa palabra a mis hijos, porque mis hijos se están desalientando. Amén. Estamos viviendo unos tiempos difíciles en la cual muchos se están desalientando y muchos están muy entretenidos en las redes sociales. Muchos están entretenidos en cosas que no deben de estar entretenidos. Muchos están pasando más tiempo en las cosas que no son de Dios y no están acumulando tesoros en los cielos, haciendo la palabra y la voluntad del Padre. Amén. Cristo viene y todos ya lo saben. Eso no es un secreto. Eso es algo que se anuncia continuamente a todo ser creyente, a todo creyente que está ahí escuchando. Amén. Entonces, el Señor lo que te quiere decir es: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo. Ahora, hay unos requisitos, y si lo lees anteriormente, dice que Dios quiere que Él siga los mandamientos, los estatutos y todo lo que está en la palabra de Dios. Entonces, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo. No todos tienen a Dios en su corazón, y no todos que dicen tengo a Dios en mi corazón tienen a Dios. ¿Por qué lo digo así? Porque la palabra del Señor dice que en aquel día que el Señor venga, va a decir: Señor, Señor, echamos fuera los demonios en tu nombre. Señor, Señor. Y el Señor le va a decir: apartaos de mí, porque yo no los conozco. Apartaos de mí, porque yo no los conozco.
le va a decir: apartaos de mí, porque yo no los conozco. Porque tú tienes que tener una relación con Dios, tú tienes que hablar con Dios, tú tienes que saber que la Biblia dice que el que no tiene a Dios, entonces no anda con Dios. El que no sigue la misericordia, entonces no anda con Dios. El que no tiene amor, no anda con Dios. El que no perdona, no anda con Dios. Pues entonces nos mentimos a nosotros mismos pensando que tenemos a Dios y no tenemos a Dios. Y en ese último día Dios va a decir: apartaos de mí, porque yo no os conozco. Tú tienes que tener una relación con tus hijos. Tú tienes que tener una relación con tu esposo. Tú tienes que tener una relación, si eres varón, con tu esposa. Porque así lo mandó Dios. Primero es la familia, luego el ministerio. Porque ¿cómo tú vas a gobernar tu familia si tú no atiendes a tu familia? ¿Cómo tú vas a dejar que Dios te ponga en una bendición si estás negligente hacia tu familia? Tú no puedes negar tu familia, tú no puedes despreciar tu familia, tú no puedes rechazar a tu familia. Si tu familia te necesita y tú estás ahí en tu hogar, tú tienes que buscar la manera para contemplar a tu familia. La familia es de Dios. Dios estableció a Adán y a Eva en el huerto del Edén y le dijo: multiplicar y enchilar la tierra. ¿Qué significa eso? Que Dios quería que ellos atendieran lo suyo, que se multiplicaran, que tuvieran familia y que entonces con la familia busquen a Dios. No es que primero tú vas a buscar a Dios y que tu familia quede atrás. Tú no puedes dejar, así como Lot caminó con su familia saliendo de Sodoma y Gomorra, y él no estuvo pendiente a su esposa. Él no estaba pendiente de ella y ella miró hacia atrás. No se sabe la razón, no se explica la razón, pero no podemos ir andando y dejando la familia atrás. Si se hubiesen cogido de mano y caminaban todos juntos, entonces ella no hubiese mirado para atrás. Pero tal vez ella estaba pendiente a su familia y miró para atrás a ver si su familia estaba con ella. No se sabe muy bien. Muchos dicen por ahí que ella quería saber qué era lo que estaba sucediendo con Sodoma, pero a ellos se les dio una noticia: no miren para atrás, que Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Y así el Señor va a destruir a muchos que se creen que tienen a Dios, que se creen que andan con Dios, que se creen que están con Dios en todo momento, y ellos hacen y deshacen y creen que están con Dios y creen que van a subir al cielo haciendo y deshaciendo sin obedecer los mandamientos y los estatutos del Señor, sin obedecer todo lo que el Señor dice en su palabra. El Señor dice en su palabra: mira que te mando que te esfuerces. ¿Por qué nos tenemos que esforzar? Porque hay batallas espirituales, y esas batallas espirituales las podemos sentir, las sentimos. Nuestro cuerpo siente unas batallas espirituales que no fueron hechas por Dios, sino por nuestros enemigos. Y nuestros enemigos quieren derrumbar la iglesia de Jesucristo porque ellos no entienden que ellos están siendo manipulados por los demonios. Mucha gente que no creen en el mundo espiritual se están dejando usar por los enemigos. Hay muchos que están durmiendo, hay muchos que están trabajando, hay muchos que no saben que sí están trabajando durmiendo. Y ahí es cuando tú sabes que no están trabajando
no están durmiendo, están pendientes, pero no están trabajando haciendo la voluntad del Padre. Para tú tener una comunión íntima con el Señor, tú tienes que tener tus oídos, tus ojos, tus 5 sentidos pendiente a la voz del Espíritu Santo de Dios. El Señor dijo que no nos dejaría solo. Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento. No dejaré solos. Se lo dijo a los discípulos, todos aquellos seguidores del Señor. No os dejaré solos, os dejaré el Consolador, que nos enseñará y nos dirá todo lo que es necesario, y pondrá palabra en nuestra boca en el momento que necesitamos hablar. En el momento de callar, tenemos que callar. En el momento de hablar, tenemos que hablar. Porque el Espíritu Santo es el que nos dirige. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si Cristo vive en ti, tú tienes que dejarte usar por el Espíritu Santo. Estamos viviendo en estos tiempos que se llaman tiempos de entretenimiento. Tiempos de que hay mucho que ver en las redes sociales. Sí, hay cosas bonitas, hay cosas que podemos imaginárnoslas, podemos practicarla, como la limpieza del hogar, como otras personas limpian, como otras personas organizan, cómo podemos arreglar nuestro hogar, cómo podemos arreglar el carro, cómo podemos arreglar algo que se rompe, cómo podemos utilizar un instrumento, cómo podemos utilizar un lenguaje diferente, cómo podemos aprender a hacer cosas diferentes, como cocinar, cómo hablar en otro idioma, cómo hablar para buscar trabajo. Hay diferentes maneras, aún cómo aprender a estudiar la Biblia, cómo aprender nuevas palabras en el diccionario, cómo a los niños pueden aprender a hablar cuando no saben hablar, cómo le puedes enseñar a tus hijos a utilizar las cosas de la escuela, los libros, cómo hacer las asignaciones, cómo hacer diferentes cosas. Hay tantas cosas que podemos entretenernos, pero entre todo el tiempo que tú tienes que sacarle y separarle un tiempo para Dios. Tenemos que evangelizar, tenemos que compartir la palabra, tenemos que dar testimonio. ¿Por qué tenemos que hacer estas cosas? Porque son requisitos recomendados por el mismo Dios Padre. Nuestro Padre, nuestro Papi Celestial, está requiriendo al pueblo de Jesucristo que tienen que buscar su voluntad, no la suya, la voluntad del Papi Celestial, la voluntad del Padre Celestial, no tu voluntad, no mi voluntad, no la voluntad de fulanito, no la voluntad de fulanita, no la voluntad del presidente, no la voluntad de aquel que te dice vamos a hacer esto. No, el Señor quiere que tú te dejes sentir en tu espíritu que estás en una perfecta comunión con Dios. ¿Cómo vas a saber que estás en una perfecta voluntad con Dios? Tú sabes porque te sientes balanceada, te sientes balanceado, porque sabes que no estás sacando mucho tiempo para las redes sociales sin sacar un poco de tiempo para el Señor. La Biblia dice que Jesús le dijo a los discípulos, no podéis velar por lo menos 1 hora. Velar lo que significaba era orar de madrugada, porque hay vigilias, hay que hacer vigilia. Hay diferentes vigilias, el vigilia de la tarde, la vigilia de la noche, la vigilia del mediodía, la vigilia. Hay muchas vigilias y la más difícil es la de 12 a 3 de la mañana y también la de 3 a 5. Son muy difíciles porque hay mucha guerra espiritual. Hay mucha guerra espiritual. La guerra espiritual es con personas que manipulan cosas en el mundo espiritual para hacer maldades,
cosas que están en el mundo espiritual para dar a las personas un tiempo malo, para quitar a la persona las bendiciones que Dios le ha dado. Tú tienes que saber que si la palabra de Dios habla de que hay ángeles y que también el Satanás, la serpiente antigua que engañó a Adán y a Eva en el huerto del Edén para que desobedecieran a Dios, si él le permitió que pudieran ser tentados, porque el enemigo le gusta tentar. Él le tentó a Adán y a Eva. Ahora, la prueba verdadera es cuando tú estás pasando una situación que no tienes ningún dominio sobre la situación, como una enfermedad. Una enfermedad es una prueba, una situación que te pase a ti como una persona en este mundo, perder el trabajo, alguien se murió en tu familiar, una enfermedad que tú no puedes pagar para hacer una cirugía, una enfermedad que tendrás que necesitar medicamentos por el resto de tus días. Cosas así son pruebas, porque Job fue probado, pero él no pecó porque no era una tentación, era una prueba que pasó. Y sí, el enemigo le puso esa enfermedad, porque el Dios de los cielos le permitió tocar a Job, pero su alma no la toque porque es mía. Si Dios permite una prueba, una enfermedad o una situación, o que no tengas trabajo, o cualquier sea la situación que estés atravesando, es porque si tú le eres fiel a Dios y activas tu fe, Dios te dará la victoria. Un ejemplo, la semana pasada, hace poquito, me tuvieron que hacer una cirugía en el ojo, y le doy gracias al Señor que mi prueba fue difícil. Cargué esa prueba por más de 2 años, y teniendo fe en el Señor Jesucristo, sabiendo que la situación podía ser delicada, yo puse mi fe en acción, en ayuno, en oración y en sometimiento a Dios. Entonces le pedí al Señor que eligiera un doctor que me pudiera hacer la cirugía, y que esa cirugía que no permita que las manos del doctor lo hagan, sino que Dios use las manos del doctor para que esa cirugía me caiga bien. Yo le doy la gloria al Señor que 2 veces me cambiaron el doctor, y me frustré en mi parte humana porque ya yo quería y estaba segura y físicamente, espiritualmente, emocionalmente preparada para esa cirugía. Pero que viene siendo orando y ayunando todo ese tiempo, ya yo estaba preparada. Le pedí al Señor, prepárame, Señor. Y yo le dije al Señor, por eso yo dije, Señor, yo primero voy a poner mi fe en acción. Sí noté que la situación en mi ojo se había disminuido bastante por la fe que estaba activada en mí, en la oración, en el ayuno, en la búsqueda de la palabra, en el sometimiento a Dios, en yo estar pendiente a la voz del Espíritu Santo, y dejaba que el Espíritu Santo me dirigiera. Amén. Entonces, ¿qué viene siendo? Cuando llegó el momento de mi operación, me dio un poco de nervios, y yo decía, en el nombre de Jesús, Señor, que hasta el doctor me permita escuchar alabanzas, si es posible. Yo estaba orando antes de ir, y el doctor me dice, ¿qué música te gusta? Yo le dije, me gusta la música cristiana, en inglés se llama gospel music. Y él me dijo, ¿te gusta gospel music? Está bien. Entonces, él con su propio celular buscó gospel music, y yo le digo, mejor ponlo en gospel instrumental, porque estoy un poco
nerviosa y pues no quiero ponerme más nerviosa, y con el instrumento pues me ayudará a calmarme. Entonces él lo puso y su asistente y él empezaron a bregar y a bregar y hacer la cirugía. No tuve que ser levantada porque era una anestesia con inyecciones y algo que montaron para que yo no sintiera nada. Lo único que sentí fue algo como caliente, bien caliente. Y pues cuando terminó me sentí como si lo hizo como 1 o 2 horas, y gracias al Señor que todo salió bien. Lo único que el proceso que tuve que pasar era un poco difícil, y ese proceso era que mi ojo no quedó igual, no podía abrirlo, estaba hinchado. Tuve que pasar un proceso de activar mi fe, no fue fácil. El ojo quedó, sinceramente, no quedó igual, no quedó simétrico, no quedó igual que el otro. Se abría bien raro, pestañaba bien raro, no se me veían las pestañas, era algo bien raro, bien raro. Y entonces yo ahí con mi fe orando, poniendo mi fe en el Señor, y en algunas ocasiones mi fe quería decaer y yo decía, no, yo creo, porque yo oré mucho tiempo, yo ayuné mucho tiempo, y una batalla en la mente, porque ahí es el campo de batalla. El campo de batalla es en la mente, y el enemigo tira dardos y tú tienes que rechazar y seguir reclamando las promesas del Señor, y así tú puedes seguir hacia adelante. Si te llega el desánimo, si te llega el desaliento, si te llega el cansancio, si te llega ese tiempo que ya no puedes más, tú tienes que rechazar y reclamar y hablar y confiar en lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que dijo Dios de ti? ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? ¿Qué es lo que dice Dios conforme a la fe? Tú tienes que activar tu fe, tú tienes que ganar esa batalla. Es entre tú y esa batalla. Y cuando tú ganas esa batalla, cuando ya pasas esa batalla, entonces Dios se glorifica. Y en menos de varios días ya el ojo empezó a normalizarse. Yo empecé a hablar fe, le empecé a hablar fe al ojo, y le decía, tú vas a obedecer la autoridad de Dios, y Dios me dice esto y Dios me dice aquello, y ojo, tú vas a regresar a tu normalidad. Y empecé a hablarle al ojo, empecé a hablarle a mi cuerpo, empecé a orar, empecé a clamar, empecé a ayunar, empecé a recordarme todo lo que dice la palabra, todas las promesas que Dios me dijo. Y mientras lo hacía me examinaba a ver si mis pasos iban bien ante los ojos de Dios. Y si en algo yo fallaba, le pedía al Señor disculpa. ¿En qué podemos fallar? En la manera de pensar. Si pensamos que fulanito anda mal o fulanita anda mal, entonces nosotros tenemos que reconocernos y decir, pero la Biblia dice que no podemos hablar de nadie a menos que sea verdad, una verdad, y que la persona esté presente para que puedas testificar que sí, que es verdad. Como así, poner un ejemplo. Si tú estás con una persona y esa persona está contigo, entonces así poner tu esposo, si eres hembra, o tu marido, si eres un hombre, tu esposa, así poner. Entonces tú vas a pensar, oye, pero en tu mente, tú vas y piensas, este esposo mío no le importa mis sentimientos. O si es varón, dice, esta esposa mía no le importa mis sentimientos. Entonces, pues eso es una batalla, porque estás pensando mal, porque tu esposo ha estado contigo todo ese tiempo. ¿Por qué no va? ¿Por qué vas a pensar así? No hay nadie perfecto en el mundo. Nadie va a saber cuándo tú necesitas cariño, cuándo tú necesitas
apoyo, cuando tú necesitas ayuda financiera, cuando tú necesitas unas palabras de aliento. Nadie lo sabe, pero el Señor sí lo sabe y el Señor te lo da si lees la palabra. Entonces, en una ocasión, yo tenía, íbamos a salir, ¿verdad? Y entonces una persona se comunicó conmigo y entonces ahí hay una plática, y si la persona pues entonces no está bien entregado con el Señor o entregada con el Señor, pues entonces ahí la persona puede pecar si esa persona comienza a hablar de su familia, o si esa persona comienza a hablar de fulanito, fulanita, y entonces tú te involucras hablando, y entonces ahí tú entonces tienes que recapacitar que lo hiciste mal, porque tú tienes que corregirle a la otra persona. Oye, pero ven acá, pero vamos a poner eso en oración. Acuérdate que vivimos en un mundo donde hay muchas batallas y tenemos que recapacitar rápido. Cuando la persona te está influyendo hablar de otras personas, no podemos hablar de otras personas. Tenemos que siempre testificar cosas bonitas, hablar cosas positivas, hablar cosas de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de misericordia, de bondad, de mansedumbre, y todas estas cosas que el Señor habla de los 9 frutos del Espíritu. Así es que nosotros podemos seguir hacia adelante, dejando el desánimo, dejando el desaliento, dejando toda pereza, dejando toda ansiedad, dejando toda depresión, porque esas cosas negativas van a atraer y atraer cosas malas, cosas negativas a tu vida. Pues entonces tenemos que ser sabios, tenemos que caminar con sabiduría. Y el Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú sabes que Dios está contigo, pero no es bueno decir Dios está conmigo y no orar. Y decir Dios está conmigo y no ayunar. Y decir Dios está conmigo, pase lo que pase, venga lo que venga, Dios es justo y Dios me perdona. Y estás ahí haciendo cosas malas. No podemos engañarnos a nosotros mismos. Sí, el Señor dice, Jehová es mi fortaleza. Porque ahí dice, el Señor es tu fortaleza. Entonces, si el Señor es tu fortaleza, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es tu fortaleza, pero es para que tú te alinees a la voluntad de Dios. Es para que tú estés en un solo pensar con la palabra, con el Espíritu Santo, con la santidad de Jehová, con la palabra y la comunión de Dios. Entonces Dios es tu fortaleza, porque mientras estés en caminos malos y hablando negativo y tratando de hablar de cosas que no debes estar hablando, ahí no va a haber ninguna fortaleza. Ahí lo que va a haber es, Señor, socórreme. Señor, socórreme de esta. Señor, socórreme de aquella. Y hasta que tú aprendas a pedir perdón a Dios. Señor, perdóname que estaba hablando de fulanito. Señor, perdóname que estaba hablando de fulanita. Señor, Dios mío, yo quiero estar bien ante tu presencia para que la perfecta voluntad tuya se cumpla en mí, para que tus promesas lleguen a mí, para que tu bendición llegue a mí. Hay muchas cosas que suceden en nuestras vidas diarias y tenemos que examinarnos constantemente. Algunos necesitan constantemente la palabra en su mente y algunos necesitan constantemente alabanzas en su mente, mientras otros necesitan constantemente ayuno, mientras otros necesitan constantemente oración. Algunos que son más fuertes en unas áreas que otros, pero así todos lo logramos juntos, conociendo más del Señor y aprendiendo más de su palabra y acercándonos más a Dios.
Amén. Hasta aquí Dios me ha dado esta palabra para ti. Sigue hacia adelante y comparte este video con alguien que tú amas y sabes que necesita estas palabras. Dios te bendiga, Dios te guarde y nunca dejes de pensar que el Señor viene pronto, porque viene pronto. Amén.